El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y les digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, es para mí un honor y una gran alegría a la vez el estar aquí en este santuario en honor a la Santísima Virgen de la Merced y tener también la oportunidad de compartir con ustedes esta alegría que el Señor nos da de un nuevo día, porque cada amanecer es también un sentido de la resurrección del Señor. Cada amanecer nos habla de la alegría que nos da Dios, el saber que estamos con vida y que Él está con nosotros. Por lo tanto, agradezcamos siempre por lo que somos y por lo que nos espera. Somos hijos de Dios y nuestra espera dichosa es la vida eterna. Hemos venido también como peregrinos, como se hace siempre para estas ocasiones, de un modo especial pidiendo a Dios por esta situación que estamos viviendo de una manera dolorosa. La comunidad de Jesús Nazareno del Calvarito ha venido aquí también a los pies de la Virgen para rendirle nuestro homenaje de gratitud y poner también bajo su intercesión las distintas necesidades espirituales y corporales que como humanos nosotros también tenemos
y que necesitamos presentárselas a Dios. Encomiendo pues a todos los miembros de esta parroquia, pidiendo a Dios la fortaleza, la serenidad, y que el Señor también nos haga dignos a todos de esa alegría una vez que nosotros marchemos de este mundo. Quiero compartir, hermanos, este día, esta Eucaristía, con tres temas que la lectura de hoy nos lo proponen. En el año 1967 y 68, el Papa, hoy San Pablo VI, hizo un llamado al mundo para pedir un año de la fe. Han existido dos papas en la Iglesia que han dedicado años dedicados a la fe. Y estos dos últimos son el Papa San Pablo VI, del año 67 al 68, recordando el 19º centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. Si estamos hablando de un 19º centenario, estamos hablando de 1900 años, porque estamos en el 2020 y eso fue hace más de 50 años que se hizo este año de la fe, donde el Papa Pablo VI pedía incentivar la fe, sobre todo tomando en cuenta la fe que mantuvieron los apóstoles Pedro y Pablo. Después, en el año 2012 al 2013, el Papa Benedicto convocó un año de la fe en ocasión del 50 aniversario de la apertura del Segundo Concilio Vaticano y en los 20 aniversarios de la publicación del Catecismo de la Iglesia que el Papa San Juan Pablo II dio como una norma para todos. Y así, estos 2 años nos recuerdan que la fe es imprescindible para lograr el objetivo final, que es la salvación. Si ustedes notan con calma las lecturas de hoy, Pablo pide en la lectura que dirige a Timoteo que se hagan oraciones por todas las necesidades del mundo, pero principalmente pidiendo ante todo necesidades particulares. Por eso la oración, si nosotros desfallecemos en ella, corremos un gran riesgo. ¿Qué significado tiene para un cristiano la oración? Recordemos que Jesucristo, nuestro Señor, nos invita a una oración confiada. Jesús mismo, antes de realizar cualquier actividad, se retiraba a orar. Si nosotros dejamos la oración, estamos corriendo un peligro, porque por la oración nosotros también aumentamos la fe. A mayor oración, aumentamos la fe, porque sin fe nosotros no entenderíamos ni la palabra, ni mucho menos entenderíamos la voluntad de Dios. Y la pregunta fundamental es, ¿dónde nosotros logramos tener fe? Comenzamos con el catecismo, en el bautismo. El día en que nuestros padres nos llevaron a los templos correspondientes, el sacerdote que nos bautizó también hizo la pregunta a los padres de familia: ¿qué quieren ustedes para sus hijos? Y los padres contestan: el bautismo. Y el bautismo nos lleva a la vida eterna. Por el bautismo nosotros entramos a pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Por el bautismo también el pecado original, originante, como lo explica Santo Tomás de Aquino, se borra nuestra vida. E igualmente nos revestimos de la paz, de la gracia, y nos injertamos en este pueblo santo de Dios. Pero una vez que el niño o la niña va creciendo, tiene que ir alimentando esa fe. Y esa fe puede llegar a un momento que se desvanezca con los vaivenes de la vida. A medida que vamos pasando los años, vamos teniendo dificultades, enfermedades, debilidades, tentaciones, momentos difíciles, tensos en la familia, a nivel también de la nación. Entonces eso provoca que la fe
que debe de estar fortalecida con la oración y la palabra, vaya también disminuyendo con el pasar del tiempo. Es peligrosísimo que un cristiano no aumente la oración para aumentar fe, porque si la fe la recibo de Dios, la oración me la mantiene y me la fortalece. Por eso estas dos palabras van unidas. La fe nos la da Dios y yo como cristiano debo de garantizarla, protegerla con mi oración. Precisamente el Catecismo Católico habla que en la fe también hay pecados. Ustedes lo pueden corroborar, el Catecismo Católico, donde habla de que hay pecados contra la fe. Está la duda, está la incredulidad, está la indiferencia, está también lo que está pasando hoy en día, está lo que llamamos la herejía y también lo que llamamos también el ser anatema, es decir, no creer en nada. Y luego también el cisma. Son aspectos que uno tiene que tener en cuenta. La fe se solidifica en la oración diaria, en la palabra diaria. Y es por eso que hoy San Pablo hablaba de la necesidad de que se hagan oraciones. Y estas oraciones nacen del corazón. No necesitamos que alguien venga a decirnos cómo tenemos que orar. La necesidad nos lo pide. Y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo, este es el momento para aumentar la oración. San Benito de Palermo hablaba: el cristiano que no ora, muere. Porque la fe, si no se fortalece con oración, ese es el peligro que se corre. Y puede ser un peligro más aún en las circunstancias, repito, que estamos viviendo, porque creeríamos todos como que si Dios no nos escucha a nosotros. Al contrario, ayer leyendo la parte del Evangelio que decía: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Creo que también nosotros necesariamente tendríamos que haber pasado esta situación inesperada para el mundo entero, porque es el mundo entero el que está en vilo ahorita, no solo Nicaragua, el mundo entero. Y quedaremos para la historia. Dentro de 40 años más o más años todavía, las generaciones futuras van a recordar que en tal año, en tal fecha, en el mundo hubo una pandemia que azotó, y todos los hermanos que han muerto quedarán ahí en la historia, y los que ya Dios nos libre de esta situación, podremos también compartir esta experiencia. Por eso, hermanos, si nosotros desfallecemos en la oración, la fe nuestra también corre ese peligro. Y digo esto de la fe porque San Pablo recomendaba la oración permanente por distintas necesidades. Y a eso es lo que venimos nosotros. Cuando yo veo a un laico o cualquier persona de rodillas ante el Santísimo, me da una alegría inmensa, porque estando frente a Jesús sacramentado, es la oración más óptima, más limpia y más oportuna que un cristiano puede tener. Frente a Jesús nosotros doblamos las rodillas y a Él expresamos nuestras dificultades. Por eso cuando nosotros vayamos al Santísimo, oremos con toda confianza, pidiendo, pero también proponiéndonos. No solamente acostumbremos a pedir, sino también propongamos. Si pedimos salud, ¿para qué la pedimos? Si pedimos paz, ¿para qué? Si queremos prolongar nuestra vida en este mundo, ¿para qué la queremos prolongar? Por eso el Señor también nos hablaba también del discipulado. El que quiera venir conmigo, el que no quiera, Dios no obliga. Dios no está en contra de la libertad del ser humano. Nosotros hemos decidido seguir al Señor. Los sacerdotes que estamos dedicados a este servicio, o cualquier otro hermano que diga quiero servir al Señor, también tiene que tener en cuenta que en este caminar vamos a encontrarnos con momentos difíciles,
En ningún momento Jesucristo le dijo a los que lo seguían que los llamaba para que fueran ricos o para que vivieran una vida tranquila. En ningún momento Jesús dijo eso. Más bien nos invitó a cargar con la cruz, que para en ese entonces era un símbolo de maldición. Hoy es signo de redención. Hoy nosotros cargamos la cruz en silencio, y el silencio significa cumplir la voluntad de Dios. La oración, hermanos, por lo tanto, tiene que irse aumentando cada día. ¿Y qué pasaría? Porque es un reto. Si en cada hogar católico abriéramos nuestras Biblias, rezáramos y formáramos también a la familia como una comunidad orante. De hecho, se dice que la familia es iglesia doméstica, y quienes tienen la tarea primaria de ir inculcando la oración son los padres de familia. La primera escuela de fe y la primera escuela humana es la familia. Ahí comencemos, inculcando a los padres este deseo de Dios, que la oración suavice, porque a veces el corazón está tan duro que solamente Dios con su poder podrá suavizar el corazón cuando el pecado ha aumentado en las personas. Un corazón duro no se puede por sí solo suavizar, solamente Dios. Y alguien preguntará, ¿y cuál es el beneficio de la oración? La oración te da la fortaleza, la oración aumenta tu fe, la oración también te hace ser dócil a Dios. La oración también suaviza el corazón endurecido por el pecado o por cualquier dificultad que estemos pasando. Si nosotros no oramos lo suficiente, desfallecemos y morimos espiritualmente. Por eso insto también a ustedes, hermanos, en estas circunstancias que estamos viviendo, en este temor al morir, en este temor al contagio, hagamos de este momento un momento provechoso para vivir unidos en la oración. Este es el momento, esta es la oportunidad. Hagamos de esta pandemia también un medio de santificación. ¿De qué manera? No nos dejemos tampoco impresionar. Pongamos la confianza en Dios ante todo. Creamos en el poder de Dios, y si aumentamos oraciones, entonces la llama de la gracia estará ahí en cada ser humano, indicándole el camino seguro que lo llevará al encuentro del Señor. ¿Y la fe? ¿De qué nos sirve la fe? Ayer la lectura segunda hablaba de las obras. Dicen que Martín Lutero no quería meter esta carta cuando hicieron aquel alboroto de la división de la Reforma Protestante, porque sabía que esa carta le iba a tener problemas. Es más, algunos no leen ese texto porque no les conviene. Cuando Santiago decía, ¿de qué le sirve a uno decir tengo fe si no tengo obras? Las obras determinan la fe, no la palabra, no la intención y no el pensamiento. Por eso, para tener yo una auténtica fe, primero tengo que ver qué obras son las que yo tengo. Mi obra determina mi fe, porque si mis obras son legítimamente buenas, entonces estas obras vienen precisamente de una fe auténtica. De lo contrario, yo podré decir cualquier cosa. Y esto vale para todos, para sacerdotes, para todos, porque la palabra es para todos. Tenemos que nosotros ver, yo meditaba también, cuáles son mis obras que yo como sacerdote, como cristiano, como creyente, estoy poniendo yo en evidencia para decir, esta obra que yo hago es porque yo tengo fe. Por lo tanto, hoy también la fe está plasmada en el Evangelio. Claramente, la persona que le pide favor a Cristo, hay dos momentos ahí. Por un lado, este hombre necesitaba que alguien solucionara su problema, y al único que encontró que sí podía hacerlo era Cristo. No olvidemos el contexto en que Cristo se desarrolló. No había hospitales, no había médicos,
no había desarrollado la medicina, los enfermos morían quizá lamentablemente de una manera muy triste, y este hombre, viendo la necesidad de alguien que no era más que un subalterno, le solicita a Jesucristo, y no le dice un milagro, le dice un favor, y este favor se llama el milagro de Dios. Le pide que vaya a la casa de él para que le cure a un enfermo que está en cama. Inmediatamente la reacción de Cristo: voy a curarlo. Cuando Jesucristo platicó con Nicodemo, ese día Jesucristo le dijo algo interesante: porque tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo por él fuese salvado. Hay una pregunta teológica: ¿para qué fue enviado Jesucristo? Y la respuesta es: para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, y específicamente cuando el capítulo 61 del profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esa lectura Jesús la lee en la sinagoga y él dice: hoy se ha cumplido esta profecía o esta palabra, porque para eso vino él, para darle cumplimiento a esas profecías. Y hoy en el Evangelio, una vez más Jesucristo atestigua para qué fue enviado. Si nos preguntar, yo pregunté una vez: ¿para qué fueron edificados los templos que nosotros tenemos? ¿Para qué tantos templos en León? ¿Por qué hay tantos templos aquí en esta ciudad? Por la necesidad de que nosotros tengamos un lugar digno donde vengamos a adorar a Dios, donde vengamos a escuchar su palabra, donde vengamos también a recibir la gracia en los sacramentos e implorar a Él la misericordia. Los templos no son lugares históricos o solamente de paseo, son lugares propicios para esto. A eso venimos aquí, a adorar a Dios, a escuchar su palabra y salir con un compromiso. Porque no solamente basta el momento de estar, sino el momento después. Después de la Eucaristía, ¿a qué nos comprometemos? Y el Señor en el Evangelio cumple esta voluntad de Dios. Para esto fue enviado, para sanar, para perdonar, para anunciar, para corregir, para defender y para hacer vida la palabra. Al final, la fe que este hombre tenía, Jesús la elogia. En Israel no he hallado una fe tan grande como esta. Elogió la fe que Dios inculca en la persona, porque el que inculca la fe es Dios, porque la fe la recibo de Dios, como la vida la recibo de Dios, la gracia la recibo de Dios y la salvación la recibo de Dios. Todo es de Dios. Por lo tanto, Dios tiene asegurado para todos la parte última, la salvación. Recordemos que la salvación es el momento cumbre de nuestro. Queremos salvarnos, pero necesitamos también tener en cuenta los aspectos que les señalaba. Si oro, si obedezco, si cumplo, si participo, si perdono, si hago lo que Dios me indica, si caigo y me levanto, si voy cargando la cruz. La salvación no es solamente una palabra. La salvación es el día a día. Los santos lo hicieron, porque los santos también entendieron que la salvación no es algo que se realiza de la noche a la mañana. Todos nosotros un día, hermanos, pasaremos a formar parte de los que hayan fallecido. Por eso cada día que amanezca, antes de poner los pies sobre la tierra, agradezcámosle a Dios y pidámosle perdón en este momento, porque además no solamente pedir para que la pandemia desaparezca, pidamos también perdón. Perdón porque nosotros también hemos tergiversado y no hemos cumplido lo que Dios nos pide. El Señor pide ante todo obediencia a su palabra. Pide también que nosotros marchemos como hermanos. Estamos nosotros conscientes de que si no cumplimos tampoco la voluntad de Dios,
el mundo corre un gran peligro. Y este es el peligro mayor al cual sí tenemos que tenerle miedo, la condenación. Por eso hoy, en estas circunstancias, en este mes de septiembre, yo animo a todos los hermanos fieles a que pongamos muy bien nuestra vida, meditemos muy bien por dónde estamos, cómo estamos, qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos con nuestra vida? ¿Hacia dónde queremos llevar nuestra vida? ¿Cuál es tu interés hoy en este momento? Hoy el Señor ha hecho un milagro de curar a un hombre que estaba en cama. Nuestra vida también un día podrá llegar a ese momento. Y no esperemos que llegue ese momento, ya ahorita empecemos, aumentando la oración, aumentando la fe, arrepintiendo, aprendiendo la vida y confiando también ante todo en esta hermosa invitación que Cristo nos ha dado, el seguimiento de Él. La salvación está asegurada. El pecado se puede superar con la misericordia y la gracia. La muerte ha sido absorbida en la muerte de Cristo. Ni muerte ni pecado son obstáculos para Dios para salvarnos. El obstáculo ponemos nosotros. El mundo pone el obstáculo para Dios. Dios a nadie le ha puesto un obstáculo. Dios salva al ser humano, pero que se arrepienta de corazón, que cumpla la voluntad de Él, que se atreva también a cumplir los mandamientos, que luche, que transforme su vida. Eso es lo que nos queda. Yo creo que de una manera muy personal tenemos que aprender de esto que está pasando. Yo personalmente nunca me esperé que esto sucediera en nuestras vidas. Jamás lo esperábamos, nunca. Y creíamos que todo estaba tan tranquilo, y recordé el Evangelio. Cuando el mundo crea tener una serena paz, de repente ese Jesucristo, de repente, y ese de repente apareció. Sorprendidos estamos de tantos hermanos, sacerdotes, pastores, religiosos, obispos, hermanos profesionales, que está pasando esta situación. Creo pues, hermanos, que este día y todos los días de nuestra vida actuemos con humildad y de un modo especial en este contexto de estas fiestas de la ciudad de León durante todo el mes de septiembre, y no solamente durante este tiempo, sino toda nuestra vida. Hagamos de esta vida un mar de oración. Esforcémonos, hermanos, no estamos solos. La iglesia está edificada por el Espíritu Santo, y si el Señor nos ve a nosotros también así, de esta manera, convencidos, no dudemos tampoco que el Señor también intervendrá. Yo pues, hermanos, les agradezco a ustedes también el que vengan siempre a estas actividades marianas, pero también pensemos sobre nuestro caminar. ¿Estamos nosotros orando lo suficientemente? ¿Estamos cuidando nuestra fe en el Señor? ¿Estamos también luchando para lograr la salvación que Cristo ya nos tiene asegurada? Él espera por nosotros. Él espera por nosotros. No dudemos de esto. Es el Señor el que nos invita, y es el Señor el que también nos asegura la participación de la vida eterna. Hoy pues, en este día 13 de septiembre, que nuestra Madre Santísima nos siga protegiendo, nos siga amparando, y nosotros, al cantarles a ella, expresémosles también nuestra gratitud, como lo hizo también ella. Aquí está la esclava del Señor. Digámosle también a Nuestra Señora la Merced: Señora, aquí estamos también nosotros. Te venimos a saludar, te venimos a honrar, te venimos a decirte gracias. Acompáñanos en este caminar. Ayúdanos, Madre Santísima, a ser fieles a tu Hijo hasta el último instante de nuestras vidas. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Así sea.